Buenos días a todos, bienvenidos a esta nueva edición del ciclo de Mujeres Líderes de Negocios de la Escuela de Negocios de la Universidad del SEMA. Mi nombre es María Alegre y soy directora de las carreras de Administración de Empresas, Negocios Digitales y Analítica de Negocios en lo que es la parte de grado dentro de la universidad, y tengo el gran gusto de todos los miércoles recibir en este ciclo a una gran mujer de negocios de la región. El sentido de este ciclo es convocar a mujeres líderes para que desde lo que es su trayectoria, su trabajo, sus logros, puedan ser fuente de inspiración, contando algunas de las cosas que hacen y de las cosas que saben, bueno, para toda nuestra comunidad de hombres y mujeres de la Argentina. Creemos que viene bien tener estas vidrieras para lucir el talento femenino y que nos ayuda a todos poder compartir estas historias inspiradoras. Bueno, en ese marco es que hoy tengo el gran gusto de recibir a Andrea Groboco-Patel. Andrea va a estar compartiendo un tema que se ha impuesto de manera muy fuerte en la agenda esta semana, a partir de noticias que son de dominio público. Va a estar hablando de la gestión de la diversidad en las organizaciones y en los directorios, un tema por el cual ella viene trabajando de manera muy intensa y con un rol muy protagónico en nuestra comunidad desde hace mucho tiempo. La voy a presentar brevemente. Andrea es economista de la UBA y también Cochrane Fellow. Es presidente de Ampatel, empresa agropecuaria. También es ex vicepresidente del grupo Los Grobo. Presidenta y fundadora de Fundación Liderazgos y Organizaciones Responsables, la famosa Fundación Flor. Lidera también Resiliencia SGR, una empresa dedicada a otorgar avales a pymes, especialmente si son compuestas o lideradas por mujeres y por personas con discapacidad. Es autora del libro Pasión por Hacer, fue co-chair del W20, y bueno, es experta en temáticas de empresa de familia, gobierno corporativo y diversidad. Es un placer para mí presentar hoy a Andrea y poder compartir este espacio con ella. Y bueno, desde ya los invito a todos, en la medida que escuchemos su presentación, a acercar preguntas por el botón de preguntas y respuestas, que en la segunda parte de la charla trataremos de incluir como para poder dialogar un poco con ella. Bienvenida, Andrea. Bueno, buen día. Muchísimas gracias, María y USEMA por invitarme, por pensar que tengo cosas interesantes para compartir. Lo que sí digo es que tengo muchas vivencias y la verdad que estoy en una etapa de mi vida donde trabajé mucho para mí, para mi familia, y pienso que es un buen momento para trabajar, para compartir aprendizajes, para que otros no pierdan el tiempo que yo ya perdí y lo inviertan en pensar cosas diferentes. Esto lo hago a través de una plataforma que se llama Flor, es la Fundación por Liderazgos y Organizaciones Responsables. Así que lo primero que les voy a hablar es de los liderazgos frente a este mundo VUCA, ¿no? Yo decía, antes hablábamos del mundo VUCA, ahora digo VUCA con COVID. O sea, imagínense qué volátil, qué complejo, qué incierto y qué ambiguo era el mundo antes, y le agregamos el COVID. Y este mundo VUCA requiere habilidades que tenemos que trabajar. Habilidades como pensar visiones de largo plazo, pero también ir actuando en el corto plazo permanentemente, desarrollar personas, aprender ágilmente, trabajarnos a nosotros mismos y a los líderes y a las personas que tenemos cerca. Todos podemos ser líderes, lo que sí necesitamos es tener mentes adaptativas, trabajar en equipo. Y esos líderes responsables van a construir organizaciones responsables. ¿Y qué son organizaciones responsables? Para Flor y para los que estamos en nuestra red, son organizaciones que ya dejaron de pensar solamente en los ingresos para pensar en los propósitos. Son organizaciones que ya dejaron de pensar que todo tiene que ser con jerarquías, con controles, sino que lo que necesitamos es buenas redes complementarias. Pasamos esto que decía del control al empoderamiento, a desarrollar a las personas, y ya no podés planificar a 10 años, ni a 5, ni creo que a 3, y es muy difícil planificar la semana que viene, y más hoy. Entonces,
Sí podemos soñar en grande, pero después tenemos que ir experimentando permanentemente y revisando esos planes. Todo eso requiere flexibilidad, adaptabilidad, que es lo que decíamos hoy. También las organizaciones y las personas antes trabajaban sobre temas muy privados, todo era privado, nos daba más poder cuanto más conocimiento teníamos. Hoy nos damos cuenta que cuanto más compartimos el conocimiento, más aprendemos, pero además se requiere organizaciones transparentes, que compartan lo que hacen y cómo lo hacen. Y si hay líderes responsables y organizaciones responsables, tendremos sociedades más responsables. Entonces, eso es lo que trabajamos en Flor. ¿Y por qué hablar del gobierno, mucho del gobierno, de las organizaciones y de los directorios? Porque son los órganos responsables de llevar adelante la conducción y de alguna manera el seguimiento de los CEOs, de los C-level, de ayudar en estos temas de planificar, de gestionar mejor los riesgos. Yo digo que cualquier empresario, cualquier persona que emprende algo, sabe que asume riesgos. Lo importante es ver cómo mitiga los riesgos, y esos son roles que tienen realmente los directorios. Los directorios, los consejos de administración, los desafíos que tienen son evaluar los desempeños de la organización, pero también agregar valor a las organizaciones. Y en esos desafíos no tenemos que pensar solamente en los accionistas o en los inversores, si bien a veces son los que nos eligen. Tenemos que pensar mucho en los proveedores, en los clientes, en la gerencia, en el personal, pero también en la sociedad. O sea, el rol del director hoy es importantísimo, porque es el que tiene que mirar a todos en general. Y eso también trabajamos mucho en las empresas, no solo en Flor, sino cuando podemos o cuando nos convocan para hablar de empresas familiares, entre la diferencia entre gobernar y ejecutar. Y ahí es donde aparece el desafío de los directorios, porque mucha gente que está en la ejecución permanentemente le cuesta ubicarse en decir, bueno, ¿cómo hago? Si salgo del día a día, ¿qué hago? ¿Y qué hago? Me siento en el rol de director, me siento en el rol del responsable de tomar las decisiones, de definir la estrategia, de monitorear la gerencia. Y salir de estar operando todos los días. Creo que esos son los desafíos que tenemos los dueños, los que creamos compañías, y también, bueno, claramente el rol de los directores independientes. Y estructurar bien los directorios creo que es importantísimo. Así como, digo, cada uno que tiene una empresa tiene que saber leer los estatutos, no hacer estatutos ni libros de papel. Yo digo que estamos muy acostumbrados a hacerlo porque cumplimos las leyes. Yo creo que el rol del directorio es fundamental. Y bueno, por eso siempre invito y motivo a que cada empresa en el lugar que pueda o cada institución fortalezca estos espacios, porque ahí es donde uno tiene que trabajar sobre los proyectos, ahí es donde uno tiene que analizar los recursos que tiene, no solo los talentos, las personas, sino también tiene que analizar la parte financiera, así que bueno, por eso me gusta hablar tanto de este rol y de no hacer directorios de papel. Pero después las empresas y las organizaciones tienen, nosotros decimos varios desafíos, pero principalmente nos gusta hablar mucho de cómo profesionalizarse, cómo aprender ágilmente, y el segundo desafío muy importante es preparar la sucesión. Por eso siempre digo que somos mortales, ¿no? Y eso me parece muy drástico. Digo, todos tenemos que preparar sucesores porque nos puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Pero también podemos querernos ir a vivir afuera o queremos irnos a jugar al golf. Si no tenemos preparados sucesores, no tenemos libertad para elegir lo que queremos hacer. Entonces, un desafío es profesionalizarnos, un desafío es preparar los sucesores, y un tercer desafío hoy es gestionar la diversidad. Gestionar la diversidad entendida por no solo género, que me van a escuchar hablar un poquito seguramente hoy, sino también gestionar la diversidad etaria. No es bueno solo tener jóvenes, ni solo tener gente grande. No es bueno solo tener de un solo género, sino que necesitamos articular muchos puntos de vista. Necesitamos tener personas con discapacidad, personas recuperadas de alguna adicción, de alguna problemática, porque son los que mejor nos van a ayudar a entender la realidad de todos. ¿Y por qué hablar de mujeres? Claramente porque somos el 50% o más de la población, pero también dentro de las mujeres hay una diversidad en plural. Nosotros no podemos decir que las mujeres somos
todas iguales, ¿no? Hay mujeres que son madres, hay mujeres que son abuelas, hay mujeres que deciden no tener hijos, hay mujeres que se casan con otras mujeres o se juntan con otras mujeres, hay mujeres de distintos orígenes, hay mujeres que nacieron o que se educaron en distintas partes, o sea, cuando hablemos de mujeres, hay mujeres rurales, hay mujeres urbanas, o sea, entendamos que voy a hablar de una diversidad en plural, ¿no? También. Y nosotros nos gusta decir que cuanto más mujeres haya en espacios de decisión, es mejor para todos. Es mejor para todos, ¿por qué? Está demostrado que aumentaría el Producto Bruto mundial, porque pondríamos toda la fuerza de la población a trabajar en temas económicos. Los indicadores no financieros de las empresas mejoran, hay un clima de trabajo diferente, mejoran los indicadores económicos también, y eso hay muchos estudios, así que no me voy a detener en hablar de los estudios, pero los pueden googlear y enseguida se van a encontrar estudios que demuestran que si hay mujeres en los directorios, el retorno sobre el capital invertido, el retorno sobre la gestión en general es mucho más positivo. También hay menos riesgo, o sea, no sé si hay menos riesgo, pero sí se mitiga mejor el riesgo. Las mujeres tendemos a preguntar mucho más sobre los riesgos que tienen las compañías, las decisiones que tomamos. El ambiente laboral es más, ya lo dije, mejora la reputación. O sea, es muy importante. Esto lo empezamos a entender cada vez más, y esto es una alegría que me da. Ahora ya todos tenemos las gafas o los lentes de género. Miramos una foto, miramos una empresa, una organización, una institución que no tiene mujeres, no tiene ya buena reputación. O nos da que hablemos del tema. Así que creo que es muy importante. Y ni hablar que si tenemos mujeres en los directorios o las instituciones, vamos a tener mejor gobierno corporativo o mejor gobierno de las organizaciones. ¿Cómo estamos hoy? El WEF, el Foro Mundial de Davos, ni siquiera determina que pueden bajar los años en que logremos la igualdad. Tiró un número el año pasado de 257 años para que logremos la igualdad. En Argentina tenemos una gran oportunidad, demostrar que somos líderes en esto, y estamos trabajando bien. Y llamó la atención algunas fotos de todos hombres, y las reacciones, tanto a nivel gobierno como a nivel instituciones, fue muy rápida. Entonces, primero, estamos desafiando las estadísticas del Foro Económico Mundial. Segundo, podemos demostrar que somos líderes en esto y lograr rápidamente la igualdad. Así que creo que estamos trabajando bien. Veníamos trabajando bien, pero los porcentajes que aumentaban eran, si teníamos antes el 6% de deseos, pasábamos a tener el 6,2, el 6,3, íbamos aumentando, pero bueno, seguíamos los indicadores del WEF. Por eso es importante a veces tomar algunas medidas que, aunque suenen drásticas, son las que van a tener impacto. Y a mí me gusta, vuelvo a decir que somos mortales, y digo, no me gustaría morirme con tanto trabajo que vengo haciendo sobre esto, morirme sin ver este cambio, así que abogo para que todos, y cuantos más seamos trabajando este tema, bueno, bienvenidas, y disfrutamos todos juntos la igualdad de oportunidades para todos. Sí me gusta también pensar que en alguna medida ya tenemos algo de compromiso con el tema, entonces lo que llamamos es como una inclusión consciente. Hoy estamos conscientemente, y muchos headhunters y muchas organizaciones quieren mujeres y piden mujeres. No, en algunos casos será por moda, en otros casos será porque se dieron cuenta del aporte que tiene el género en las instituciones, pero lo importante es que ya hay un compromiso y una inclusión consciente. El desafío nuestro es dar un estadio más, que es lo que nosotros decimos es lograr la equidad con una inclusión inconsciente, de manera tal de que no tengamos ni que hablar de estos temas, ni que hablar de mujeres, ni que tener que poner tantos objetivos ni cupos. Pero esto, estamos en camino a lograr en algún momento la inclusión inconsciente. Y eso creo que es un desafío que tenemos todos en cualquier lugar que estemos, y creo que, como les digo, vamos bien, pero hay mucho por hacer, por eso agradezco mucho esta oportunidad que me dan a mí, pero también lo que está haciendo UCEMA en este sentido.
Pero a mí me gusta pensar, bueno, si somos tan buenas, o si agregamos tanto valor, o si decimos que realmente es mejor para todos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no hay más mujeres en espacios de decisión? Y creo que en alguna medida las mujeres que desarrollan habilidades como asertivas, como autopromueven sus logros y dicen, quiero estos lugares, y no siempre gustan. No sería lo mismo si fueran los hombres, que son asertivos y que dicen, quiero este rol, no está mal visto, pero en las mujeres todavía no pareciera que agrada. Ahora, si desarrollamos muchas habilidades que se pueden decir que son más femeninas, bueno, tampoco pareciera que estamos preparados para los estilos de liderazgo que venimos acostumbrados. Eso por suerte va cambiando. Ya no piensan que somos poco competentes si consultamos, si intercambiamos opiniones, si dialogamos, si desarrollamos otras habilidades, ¿no? Todavía suele haber preferencias para los ascensos para hombres. Y todavía sigo escuchando a algunos que dicen, no, lo que pasa es que las mujeres se embarazan y va a querer quedarse en su casa, y dan por supuesto, o presupuesto que se van a embarazar, que van a querer quedarse en su casa sin preguntar. Entonces, todavía tanto mujeres como hombres ascendemos o tendemos a ascender más a los hombres, pareciera, ¿no? Después claramente está el famoso techo de cristal, donde, como decíamos, la mayoría de las mujeres no piden los lugares que quieren, por varios motivos. Uno, porque no siempre creen que estamos preparadas para el rol, porque somos muy autoexigentes y si no sabemos perfecto algo, no nos postulamos. Pero por otro lado, también nos discriminamos esperando que nos reconozcan, ¿no? Y este es un tema que claramente yo también lo aprendí, o sea, lo puedo compartir con ustedes porque a mí me pasaba que en mi empresa, aún siendo familiar, siempre estaba esperando que me inviten a algún lugar y no decía yo lo que quería. Y creo que esto es un tema que tenemos que trabajar y por eso lo pongo tan así para que nos demos cuenta de lo que podemos hacer también mejor. Y después está el tema, hasta aún las mujeres venimos educadas de una cultura muy patriarcal, donde creemos que tenemos que dedicarnos nosotras a la casa, a los hijos, y no es solo todos los géneros que estamos como pensando, bueno, esto es más un rol femenino y masculino. También creo que las mujeres estuvimos educadas pensando que nuestro rol era ese. Entonces, cambiar todos estos cambios culturales lleva un tiempito, vamos bien, lo estamos acelerando, y cuantas más reuniones de este tipo tengamos, más rápido vamos a cambiar. Y después el otro tema que hay que ir trabajando es preparar el pipeline, o sea, tener listitas de mujeres preparadas, porque algunas veces lo que sucede es que te dicen, no, lo que pasa es que no tenemos porque no hay. Entonces ahí es donde aparece mucho el trabajo que hacemos en la Fundación, que desde el 2014 tenemos un programa que se llama Mujeres en Decisión. Preparamos a las mujeres en temas de gobierno corporativo con perspectiva de género para que estén lo más preparadas posibles en negociación, en pedir el rol que quieren, pero también en entender qué es lo que hay que hacer cuando uno está en el directorio. Y claramente ahí tenemos una muy buena alianza con UCEMA y con SEMA, porque lo hemos hecho, muchos de estos programas los hemos hecho gracias a la alianza con ustedes y va dando resultado. ¿Qué sucede? A veces vemos en paneles donde no hay mujeres y enseguida llamamos y decimos, bueno, necesitas del rubro economista, del rubro especialista en minería o especialista en esto, y tenemos los listados preparados para que rápidamente se den cuenta que hay muchas mujeres no solo muy preparadas, sino también con deseos de participar, con deseos de ser protagonistas. Así que, bueno, esto es lo que de alguna manera tratamos de hacer, y a veces nos gusta pensar, bueno, ¿qué tienen que hacer las mujeres? Porque claramente no tenemos que quedarnos esperando que cambien los hombres, sino que primero uno tiene que sumirse como motor de cambio de uno mismo para cambiar eso. Entonces, lo que les pedimos o tratamos de trabajar es trabajar esos prejuicios inconscientes que realmente tenemos que expresar abiertamente lo que queremos, reformular los estilos de liderazgo, hablar de liderazgos responsables, ya no de liderazgos con el estilo anterior o el estilo nuevo, sino, bueno, liderazgos con nuestra mejor versión y con la máxima responsabilidad que tengamos. También depende de todos, cuando vemos mujeres,
que están preparadas, darles visibilidad, brindarles contactos, entrenarlas, bueno, enseñarles a comunicar, a negociar, y bueno, los mentores, los patrocinadores son buenos en todos los casos, ¿no? Para los jóvenes también, así que creo que todos tenemos que estar preparados para colaborar en el desarrollo de otras personas, y y eso nos da muchos, a mí me encanta, a mí me gusta más que tener un desafío. Yo cuando escucho que alguien dice, uy, desde que cursé el programa, desde que te conocí, desde que los vi, pude llegar a este lugar, y la verdad que disfruto mucho más realmente hoy por hoy esos temas. Pero también no es solo de las mujeres, sino que hay que ver el trabajo en los hombres, ¿no? Hay que trabajar las nuevas masculinidades en este nuevo mundo, y eso es un tema que también estamos empezando a trabajar mucho en la Fundación Flor, que los hombres entiendan que esto es un trabajo, esto es algo ganar-ganar. No es algo de que si están las mujeres los hombres pierden lugar, o es complementario, es empezar a entender cuánto mejores somos cuando estamos con distintos puntos de vista. Y los hombres también son víctimas de ese modelo tradicional, entonces empezar a trabajar algunas cuestiones que tienen que ver con expresar los sentimientos, con comunicar más, con dialogar más, creo que es un tema importante. Empezar a disfrutar mucho más los roles en la casa, el apoyo y la complementariedad no solo en el trabajo, sino en la casa. Me encuentro con algunos CEOs de compañías que me dicen, no, nosotros en la compañía tenemos mucho espacio para las mujeres, seguimos abriendo las puertas, tenemos en las búsquedas siempre una candidata. Y cuando le pregunto, ¿y qué hace tu mujer? Me dice, no, ella decidió estar en casa. Creo que también el desafío es pensar que las esposas o las mujeres de los CEOs tienen derecho a elegir. Eso está bien, ¿eh? O sea, si a lo mejor fue la elección, es perfecto. Lo que sí, también tenemos que entender que si el 60% de las mujeres tienen carreras universitarias y se quedan después en su casa, han invertido el tiempo, y después, si no seguimos entrenándonos o reaprendiendo, bueno, perdemos de alguna manera un poquito el tren. Pero en definitiva, es importante disfrutar los roles de la casa, los roles de ser padres, los que decidamos. Y eso me parece que es un tema muy, muy importante. Bueno, no voy a hablar mucho más, yo creo que más o menos eran unos 30 minutos. Sí, algunas cosas que promovemos desde Flor. Nosotros participamos y articulamos con muchas organizaciones, como por ejemplo los grupos de mujeres rurales, la Red de Mujeres Rurales, el CEMS, que es la Convergencia Empresarial. Son dos grupos de mujeres que nacieron desde el W20, cuando nos dimos cuenta que el W20 implicaba un diálogo internacional, era ir a hablar al G20 y llevar propuestas desde la sociedad civil o desde las empresas para que los presidentes de los países lleven adelante políticas. Cuando la verdad estuve trabajando unos meses en ese tema, me di cuenta que no podíamos ir a un diálogo internacional sin tener antes un diálogo nacional. Y de ahí, del diálogo nacional, surgió el grupo, esta red de mujeres rurales, surgió esta convergencia de mujeres empresarias, donde compartimos un espacio lindísimo, CAME, FECOBA, CAC, Sociedad Rural, Bolsa de Comercio, muchas asociaciones que tienen mujeres donde intercambiamos, nos fortalecemos. Lo que hemos propuesto y lo que proponemos a través de Flor y en estas organizaciones, por un lado es cuotas en las licitaciones en compras públicas. Nos parece que es una forma también de colaborar, esto todavía no salió, pero pienso que es un tema en las licitaciones públicas que se piense que si la empresa está liderada por mujeres o tiene mujeres en espacios de decisión, bueno, darle alguna cierta prioridad por ahora. Como digo, todas estas cosas las promuevo de manera temporal. Cuando los presidentes de las compañías o de las organizaciones son todos hombres y son invitados a alguna mesa para decidir y articular con el sector público-privado, desde ahí promovemos que vayan no solo los presidentes, sino con alguna persona de otro género de su mesa directiva, para nutrir esas opiniones. Así que estuvimos promoviendo muchísimo este tema, que si el líder es hombre, lo acompaña a una reunión sea una mujer, y si no hay, que incluya o que la busque. También la alternancia de roles, o sea, si el presidente sigue siendo un hombre, que la vicepresidenta sea mujer, que el secretario sea un hombre y la tesorera sea mujer. Bueno, empezar a tener tips para darnos cuenta cómo eso puede cambiar rápidamente entre todos, ¿no? Bueno, por supuesto que
en alguna manera también con otro sombrero que tengo que se llama Resiliencia SGR, lo que promovemos es que también haya líneas bancarias o líneas en el mercado de capitales, estamos promoviendo obligaciones negociables para empresas lideradas por mujeres, para darles visibilidad, pero también para entender que esto es finanzas sustentables también, ¿no? Y bueno, y desde eso trabajamos mucho también para temas de finanzas verdes, de bonos verdes, y bueno, yo me comprometí a hablar media hora para dejar mucho más tiempo a preguntas, y como sé algunas que me imagino que me van a querer hacer con el título que pusimos con SEMA, pusimos este título antes de algunas cuestiones del tema de gobierno corporativo, y bueno, y ahora por suerte nos escucharon y se dieron algunas situaciones que son interesantes que intercambiemos. Así que me comprometí media hora a hablar, media hora de preguntas, así que estoy a disposición. Bueno, genial, Andrea. Acá hay varias preguntas en el chat, pero antes de meterme en las preguntas del público, te quería preguntar, dado que ustedes tienen tanta experiencia preparando mujeres para roles de dirección, me encantaría, yo sé que es un curso que hay que hacerlo y que para tener todos los tips hay que ser parte, pero que nos des algunos highlights de cuáles son las principales cuestiones que vos encontrás que las mujeres necesitan aprender y en las que necesitan entrenarse, para estar preparadas para asumir roles en directorios. Bueno, el primer tema es entender que todos somos feministas, ¿no? Porque algunas veces ese término nos hace ruido y nos parece que feminismo es solo pensar en las mujeres, entonces empezar a entender la terminología con la que hablamos, creo que esos son temas que hablamos mucho, entender la diversidad, el aporte de la diversidad. No te creas que todas las mujeres entendemos bien eso, y muchas de las que cursan dice que les daba hasta temor venir a cursar un programa que era solo para mujeres. Así que primeros temas son esos conceptos claros. También trabajamos habilidades como esta de negociación, de construir tu propia marca personal, todo esto como habilidades más blandas. Y después en lo que hace habilidades más duras, decimos, bueno, entender lo que es el gobierno de las organizaciones, entender lo que es el rol del directorio, los riesgos que tiene ser director, pero también cómo mitigarlos. Ahí hablamos mucho de finanzas, hablamos del capital humano, de estrategia, de innovación. O sea, nos preparamos como para que no digan que nos ponen por el cupo. Nos preparamos para estar preparadas realmente, para agregar valor a las organizaciones, para demostrar que si estamos, todo va a ser mejor, los aspectos cuantitativos y cualitativos. Pero lo más importante no es el programa, es la red. La red que se forma después, los grupos de WhatsApp, donde seguimos aprendiendo, seguimos disfrutando el éxito de los demás, se arma una red muy generosa, muy apasionada, que quiere hacer más. Y creo que eso es importante. Bueno, después del MED tenemos un post-MED, donde vamos revisando aprendizajes que quieren tener las mismas mujeres de la red, y bueno, y ellas mismas también después quieren colaborar con otras mujeres, y tenemos un programa muy lindo que se llama Cosas de Mujeres, y ese es un programa que va más hacia el interior profundo, donde trabajamos a las mujeres que no tienen independencia económica, porque aunque te parezca mentira, casi el 50% de las mujeres no tienen independencia económica, están pidiéndole todavía permiso o dinero a su pareja o a su marido para poder hacer lo que quieran, ¿no? Y yo digo que tratamos de que muchas mujeres puedan seguir soñando, teniendo sus propios proyectos y puedan resolver y tener la independencia de hacer lo que quieren. Y eso va por el tema económico. Entonces, ayudarlas a que moneticen sus sueños, moneticen sus proyectos. Así que ese es otro programa que tiene la Fundación que se llama Cosas de Mujeres. Ya que estoy hablando de la Fundación, déjame hablar de una cosa que sí me parece muy importante, que es, eso es lo que trabajamos hacia las personas, pero también hacia las organizaciones tenemos algo que se llama el Premio Flor a la Diversidad. Y ahí quiero invitar a que se postulen, que recomienden, es para pymes, grandes empresas, ONGs, pero también para el sector público. Yo quisiera que si conocen algún ministerio, algún municipio, alguna secretaría que trabaja muy bien los temas de diversidad, diversidad, como les digo, entendida no solo por género, que cumplan con el cupo de discapacidad, que vean algo, propuestas de este estilo, que se presenten al premio, que se postulen, porque el premio es
no solo un lindo ejercicio para revisarnos internamente, sino que para los que ganan es ser faros que iluminen al resto de la sociedad, es que nos ayuden a darnos cuenta lo que a lo mejor estamos haciendo y no nos dimos cuenta que era muy positivo, o para ver lo que podemos hacer para incluir, ser más inclusivos, ser más responsables socialmente. Excelente. Bueno, un poco lo que contestás me lleva a la próxima pregunta, que es sobre las mentorías o el rol de los mentores para el desarrollo de mujeres hacia posiciones de liderazgo. Y bueno, me interesa no solo tu opinión en general respecto de cómo promover este tipo de relaciones, sino también tu experiencia. Si has tenido mentores o ha habido personas que han sido claves en un poco acompañarte en este recorrido que vos has hecho en tu carrera. Cuando me hablan de eso, a mí me gusta hablar un poco de mi marido. Yo creo que nos conocemos de muy chicos, fuimos creciendo mucho juntos, fuimos desafiándonos juntos a crecer. Si pudiera decir alguien que disfrutó mucho mi éxito, no me limitó jamás, al contrario, él siempre sintió que las cosas en la casa eran compartidas, y les estoy hablando, yo estoy casada hace más de 30 años, o sea, éramos muy jóvenes en ese momento, educados ambos en una cultura patriarcal, con madres amas de casa. Creo que con él pude encontrar a alguien que me desafiaba permanentemente, creo que ese es y él se sigue desafiando y yo me sigo desafiando, y por eso a veces digo que es bueno elegir bien las redes que tenemos cerca, ¿no? Elegir las redes implica elegir bien la pareja, elegir bien las personas que te acompañan en tu casa. Creo que yo puedo hacer lo que hago por todo lo que tengo en mi entorno. Creo que no solo por mi marido, mis hijos también, que me enseñan permanentemente, que me critican, creo que eso también tiene mucho que ver. Por supuesto, la gente que tenés en tu casa y la gente que vas generando en tus empresas. Yo creo que si no tuviera la gente que tengo en Flor, en las empresas, yo no podría hacer lo que hago, porque tengo muchísimo soporte. Ahora, cuando elijo esta gente, trato de pensar que potencialmente van a ser mejores que yo. Yo quisiera que, bueno, mi marido es mejor que yo, porque él es intendente de Carlos Casares, así que yo nunca llegaría a ser intendenta ni política, así que creo que él es mejor que yo, mis hijos van a ser mejores que yo, y esto es fundamental. Y la gente que tengo trabajando, me encanta verlos cómo me provocan, me desafían, porque es lo que me ayuda a crecer. Entonces yo creo que eso es muy importante, las redes de apoyo. Si me decís también, hablando de la empresa familiar, yo trabajé mucho con mi papá y mi hermano. Y ahí, yo no puedo decir fueron mis mentores, pero sí mis desafiadores. Me desafiaban permanentemente. Yo creo que ellos provocaron que yo sea lo mejor que podía ser, porque creo que yo quería lograr lugares de decisión, y ellos de alguna manera me criticaban, me provocaban permanentemente. Entonces, podría decir que fueron unos mentores de alguna manera, pero más que nada fueron provocadores, porque cuando somos de la familia no te mentorean, sino te desafían permanentemente a informar mejor, a ser mejor, a trabajar más, y bueno, creo que esto es un poco la historia, ¿no? Bueno, excelente. Bueno, voy a dar lugar acá, creo que es la pregunta que están todos esperando, el que la formula es Enrique Prini Estebecorena, perdón que me cuesta el apellido, es, bueno, la norma de la IGJ de cupo femenino que ha salido, ¿qué visión tenés y si consideras que es el camino adecuado? Bueno, Enrique es un gran amigo, así que un saludo, porque hace años que hablamos de estos temas, y él debe saber que yo disfruto mucho que esto suceda. Como muchísimas mujeres, hace 10, 15 años yo no estaba segura de que, ni siquiera que por ser mujer era un problema, ni siquiera porque que necesitábamos el cupo. Lo que nunca me había dado cuenta es que yo había podido llegar no solo por el coraje y la valentía que yo tenía, sino también por algunas cuestiones que me habían ido favoreciendo la situación. Y creo que no es la misma situación que tienen las miles de mujeres que voy conociendo a través de Flor, o a través de las muchísimas reuniones que voy teniendo con el G20 y con todo. Entonces, creo, como les dije en la presentación, si no hacemos nada, vamos a tardar más de 200 años. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con que estas cosas, después habrá detalles mejores o peores, pero en general estoy
feliz de que estas cosas sucedan, de que estos cambios sean rápidos, de que no nos pasemos hablando, sino que haya cosas concretas. Y esta es una cosa concreta, y voy a hacer mención a una charla que tuvimos en SEMA, que la dijo Agustina O'Donnell. Ella habló de un artículo, yo claramente no conozco todos los artículos, pero habló del artículo 75, inciso 23, que dijo que legislar y promover medidas de acción positivas que garanticen la igualdad real del trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución, en particular de niños, mujeres, ancianos y personas con discapacidad, era un correctivo constitucional de la desigualdad. Entonces estoy más de acuerdo, sobre todo si tenemos este tipo de cuestiones que nos amparan legalmente, ¿no? Creo que sí, es un tema muy importante, pero no solo por esto, sino por lo que generó a nivel periodismo, a nivel de la comunidad en general. Todos hoy hablamos de esto, cuando era inimaginable hace 3 meses, pero no porque éramos complicados, porque no nos dábamos cuenta. Y yo creo que lo más importante ahora es empezar a darnos cuenta de que este es un tema que tenemos que accionar. Y yo creo que los cupos son acciones. Y entonces dejamos de hablar y hablar y hablar para hacer acciones concretas. Ahora, si esto no se logra, no hay problema, vayan a Flor y pidan la listita. Quiero decir, si alguien no tiene mujeres para esos lugares, que vengan a Flor, que tenemos una listita y los vamos a ayudar, no solo a poner mujeres por la legislación o porque lo exige el cupo, sino mujeres muy bien preparadas, con mucha energía y muchos deseos de hacer las cosas bien. Bueno, eso es, si querés, justamente la segunda parte de la pregunta de Enrique. ¿Cómo hacemos para que no se cumpla simplemente en el papel o to tick the box? Y bueno, para mí, como les digo, nosotros ya tenemos casi 500 mujeres, así que pueden buscarlas. Y puede haber también hombres que han sido puestos en los roles simplemente porque había que poner. O sea, eso puede suceder. Y va a suceder. Ahora, el desafío nuestro como ciudadanos, como personas responsables, es, si vemos que alguien no cumple el rol que tiene que cumplir, es cambiarlo, porque es en perjuicio de la empresa, es perjuicio de la institución. O sea, es un compromiso que tenemos que asumir entre todos. Si vemos que en algún rol hay una persona que no es apta, y bueno, es peor para todos, cambiémoslo, o entrenémosla, o mandémosla a cursar los programas de Flor. Fantástico. Bueno, acá Fernanda Planes dice, ¿crees que las capacitaciones son un motor para generar conciencia en las empresas? Muy importante, porque ahí empezamos a hablar en general de estos temas, y dialogar también implica poder decir lo que uno quiere. Si no está de acuerdo, es fundamental para que pueda ir trabajando estos aspectos. Y yo me acuerdo haber trabajado, dentro de Flor también tenemos algunas reuniones con hombres, ¿no? Y me acuerdo que había hombres que decían, todavía, por eso me gustaba, porque les dábamos el pie para que hablen y digan lo que les pasa, ¿no? Y algunos me decían, me molesta que mi mujer gane más que yo. Y nos permitía explicarle que la verdad tenía que disfrutarlo ese tema, no era para que le moleste, al contrario. Entonces, yo creo que lo importante en las empresas, en las organizaciones, es hablar. Decir lo que no estamos de acuerdo, porque a lo mejor diciéndolo reaprendemos o le enseñamos al otro a que se dé cuenta de algo diferente. Entonces, nosotros trabajamos mucho con los que llamamos in-companies, o tratar de que nos inviten, de que participen, de que participen de los programas, de los eventos, porque creo que es la mejor forma de hacer el cambio cultural. Este cambio no se hace solo con cupos, sino que se hace evangelizando, explicando, escuchando, aprendiendo, porque hasta yo aprendo. Yo me trato de conectar siempre, porque con las preguntas de las mujeres que vienen, o con sus historias, aprendo. No aprendí solo con mi historia, con mi Universidad Grobo, creo que aprendo muchísimo cuando aparecen otras historias. Porque hoy todavía, ojalá SEMA podamos pensar algo, pero no hay universidades que te preparen para este tipo de cosas, son vivencias. Los cambios van muy acelerados como para que podamos adaptar programas universitarios permanentemente. Entonces,
definitivamente creo que eso es algo que hay que trabajarlo dialogando. Cuantas más personas seamos trabajando esto, los programas de capacitación universitarios, los cupos, todos hablando, 360, Argentina va a ser líder en esto. Totalmente. Bueno, acá Gertrudis Correa dice, tocaste un tema súper interesante que es esto de construir la marca personal. ¿Podrías compartir algunos puntos clave a tener en cuenta a la hora de armar una marca personal de alto impacto? Bueno, sí, a ver, la especialista no soy yo, no doy la facilitación ni la clase, pero en definitiva lo que sí aprendo cuando la escucho a Ana María es, lo primero es pensar su propósito, porque para construir tu propia marca personal es cómo querés ser visto, a dónde querés ir, qué te hace feliz. Entonces ella lo primero que hace es recorrerte a vos mismo. Después, sí, es muy importante pensar sobre eso, qué es lo mejor que soy yo, no tratar de imitar a nadie, sino ver qué es lo que me hace feliz y además mis habilidades. Yo no tengo todas las habilidades, las que tengo que potenciarlas. Hay una frase que dice, no siempre nos tocan las mejores cartas en la vida, lo importante es jugar bien las que uno tiene. Entonces, para construir tu propia marca es jugar bien las cartas que te tocaron. Y creo que eso es lo más importante, ¿no? Totalmente, y a eso sumaría también animarse a estar en lugares incómodos, ¿no? Venir a hablar a mujeres líderes, por ejemplo, o ir a las cámaras, a estar, digamos, participar de espacios que por ahí no son tan tradicionales, de tanta presencia femenina, y donde las mujeres que van hacen una diferencia enorme, construyendo su propia marca e inspirando a otras para que también lo hagan. Hablaste de diversidad, claro, es una palabra que tiene muchas aristas y donde el género es un componente entre varios otros igualmente importantes. Y me interesa esto de lo que es la perspectiva generacional. Yo por lo menos noto mucha diferencia en estos temas, en su mirada respecto de lo que es la diversidad en sentido amplio de la gente de nuestra generación versus, no sé, la generación de nuestros hijos. ¿Cómo ves la transición de generaciones en estos temas? Acá estoy complicada porque tengo muy cerca una hija que me escucha, así que bueno, lo bueno es que no me va a dejar mentir. Y me hace que le mande saludos a Marina, que está ahí también escuchando. Así que con los hijos aprendemos mucho, o sea, por este tema generacional, a los que tenemos hijos pudimos y podemos ir aprendiendo permanentemente estos temas. Lo importante es poner sobre la mesa, escucharlos, ¿no? Escucharlos abiertamente, tratar de explicarles algunos aprendizajes, pero también poder entenderlos. Es muy difícil, ojo, para alguien que está seteado de una manera, como decíamos con el género en general, también poder ver cómo piensan ellos, cuál es la perspectiva, y creo que tenemos mucho para aprender. Entonces, los que tenemos la suerte de haber elegido tener hijos, creo que ahí tenemos una gran oportunidad de aprender. Como también aprendíamos de nuestros padres, de nuestros tíos, yo creo que cuanto más distintos piensen, mejor. Cuanto más diferentes, porque es lo que nos obliga a trabajar, a revisar nuestro cerebro y abrirlo para poder entender el punto de vista del otro. Y aunque no estemos de acuerdo, es agilidad para ver qué es lo que podemos hacer, porque incluso otro tema que me parece importante es, los directorios toman decisiones para el público en general, aptas para todo público. Entonces en el público, en los clientes, en los proveedores, tenemos gente grande, tenemos jóvenes, tenemos distintos géneros, tenemos distintas personas con discapacidad, entonces, si no estamos preparados para entender otros puntos de vista, definitivamente no podemos estar en espacios de decisión. Por eso para nosotros la gestión de la diversidad es tan importante. Y por eso es importante, si no tenemos hijos, los sobrinos, cuando tengamos algún tema de estos, preguntarles, llamarlos por teléfono y decirles, ¿qué opinas de tal cosa? No sabes lo que me importa a mí preguntarle a personas de distintos géneros, porque a veces uno no, yo tengo la suerte de entender algunas cosas, tengo una hija con discapacidad, entonces por eso me van a escuchar hablar mucho de este tema, porque convivo con ella y entiendo
o trato de entender, no te creas que entiendo todo, trato de entender cómo funciona una persona con discapacidad. Trato de entender hijos de 24, los mellizos de 24, no sabes lo que es, funcionan distintos, y creo que eso es lo que hace que yo pueda opinar de estos temas, porque tengo las experiencias vividas, ¿no? Como decía, no hay universidades que te preparen para ser padre, para ser hijos, para entender las cosas del hogar, ¿no? Cómo trabajar. Entonces eso lo aprendemos hablando, lo aprendemos haciendo. Bueno, me das pie para la próxima pregunta que tenía, que es que, bueno, un temón en la vida de las mujeres es cómo articular y mantener un equilibrio entre la vida privada, familiar, personal y todo lo que tiene que ver con el ámbito del trabajo y el desarrollo profesional. ¿Qué nos podés contar de este tema? Bueno, a mí me encanta hablar de este tema porque siento y pienso que muchos egresados y egresadas pueden estar escuchando, o personas que están cursando en SEMA. Me parece que es importante hablarles que no invalida una cosa a la otra. O sea, por tener una carrera profesional no invalida tener una vida familiar si es que la quiero tener. Entonces, sí me parece importante trabajarlo desde que están en la universidad, desde que están en el colegio, que puedo querer ser madre, puedo querer ser esposa, pero también, si hice una carrera, puedo ser una profesional exitosa. Creo que, bueno, como les contaba, yo tengo 4 hijos, o sea, además de los mellizos de Agus con una discapacidad, tuve otra hija en el medio, o sea, tengo 4 hijos, sigo teniendo un marido y me reconozco que puedo liderar o acompañar o estar en espacios de decisión. Entonces, si yo pude, ¿por qué no lo va a poder el resto? Y encima vivo en una comunidad que se llama Carlos Casares, a 300 kilómetros de Buenos Aires, donde todas las cosas en aquel momento pasaban por Buenos Aires. Entonces, viajaba ida y vuelta a Buenos Aires permanentemente. Hoy tenemos una posibilidad que nos está dando la tecnología, que yo desde Carlos Casares, y andás a ver la gente que nos está escuchando desde distintos lugares, y podemos hacerlo, entonces, y podemos comunicarnos y podemos aprender desde cualquier lugar. Creo que eso tenemos que valorarlo dentro de la situación que estamos viviendo, esto de derribar las barreras físicas, ¿no? Creo que esto es importantísimo. Así que bueno, lo importante es decirles que cuando te preguntan, ¿equilibrás bien la vida familiar, laboral y personal? Yo creo que es una búsqueda permanente de equilibrios, pero se puede hacer todo. Así que sí requiere algunos tips, como decimos en Flor, de redes de apoyo, de bajar la autoexigencia, de, bueno, una serie de tips que darían para otra charla. Bueno, acá Jimena Mesandri dice, en caso de tener que convivir, ya sea con un jefe, un colaborador en el directorio, una pareja que tiene actitudes machistas, ¿cómo se responde o cuáles son algunas de las formas de administrar estos conflictos que todavía son bastante comunes, lamentablemente, ¿no? Me encanta también esa pregunta, porque yo creo que no hay que amedrentarse, pero hay que ser amable. Y creo que cuando algo nos molesta, hay que decirlo. Cuando sentimos que nos hablaron mal, que nos dijeron mal las cosas, hay que decirle, ¿sabes que me sentí mal? Me hizo mal. Es cierto que es difícil, yo entiendo que a veces uno no se anima, si es el jefe también te cuesta mucho. Hay que buscar aliados, hay que buscar gente que también te ayude a poder decirlo. Vos sabés que el otro día me dijiste tal cosa, o si no se lo puedo decir yo, contárselo a alguien que tenga más llegada para que se lo diga. ¿Por qué? Porque la persona que lo hizo quizás tampoco se da cuenta. Es su estilo, es natural para esa persona ser de esta manera. Y lo que nosotros queremos es desnaturalizar esas cosas. O sea, entonces, si no se lo decimos, no se va a dar cuenta. Entonces, lo que hay que trabajar es para decir lo que nos molesta, en el momento que nos molesta, porque como digo, quizás el otro tampoco se dio cuenta, quizás lo hace de jodido, pero a lo mejor no. A lo mejor le parece natural decir algo que hoy decir piropos. Antes era muy común que te digan un piropo y ni te molestabas vos. Hoy molesta en algunos casos. En otros casos nos podemos reír y decirle, ay, te agradezco mucho y se termina. Y no pensar que por eso
nos está haciendo algo malo, ¿no? Podemos o reírnos y agradecerlos, y eso a lo mejor nos automotiva, o si nos molesta realmente decirle, no me gusta, me molesta. Ahora, yo abogo, y nosotras en Flor abogamos por las formas amables. No romper puertas, no enojarnos, no nada. Sí tratar de denunciar de manera amable con lo que no estamos de acuerdo. Y eso creo que es el camino que tenemos que hacer. Cuanto más personas digamos eso, cada vez vamos a ir haciendo un cambio cultural. Así que gracias por esa pregunta. Totalmente, de hecho es una oportunidad para ayudar al otro con un comentario que pueda ser educativo, ¿no? Creo que también en eso hay un ida y vuelta que es mutuamente, favorece a ambas partes en ese intercambio, ¿no? Los dos, a partir de poder conversar una situación así, se fortalecen ambas caras. Bueno, como para ir cerrando, Andrea, me gustaría, si podés compartir, hemos hablado un montón de temas sumamente relevantes, has compartido tips de todo tipo para las empresas, para las mujeres, para los directorios, para los líderes. Me gustaría darte la oportunidad de hacer una reflexión de cierre. ¿Con qué mensaje quisieras que nos vayamos todos hoy de esta charla? Voy a decir algunas frases no mías y una mía. Una que me gusta es la de Einstein, que dice, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Entonces, creo que incluso él habla de las crisis, que las crisis realmente son momentos donde uno, donde puede traer progresos, estemos alertas. Creo que eso es un tema que no nos quedemos pensando en la crisis y en los problemas y pensemos en las oportunidades o cómo puede cambiar. Después me gusta la de un ex secretario de las Naciones Unidas, Kofi Annan, que decía, y esto es muy oportuno para el momento, él decía, la igualdad de género es más que un objetivo en sí mismo, es una condición previa para el desafío de bajar la pobreza, disminuir la pobreza, promover el desarrollo sostenible y contribuir a la buena gestión institucional, de esto que hablamos mucho. Así, esa frase a mí me gusta mucho, trato de compartirla porque creo que es más que un desafío, lo repito, bajar la pobreza, promover el desarrollo sostenible y mejorar las instituciones, y eso es de lo que hablamos hoy. Y por último, una frase que a mí me gusta, que es de mi libro. Yo escribí un libro que se llama Pasión por Hacer, en el 2014 con Editorial Granique, y dice que el futuro de nuestras empresas, el futuro de nuestras instituciones, el futuro de nuestro país dependen solo de nosotros. Las cosas no van a cambiar si no cambiamos de actitud. Ahora, elegir la evolución de nosotros mismos implica asumirnos como motores de cambio, no quedarnos echándole la culpa al gobierno de turno, ni al líder, ni a nadie, sino asumirnos como motores de cambio. Y desde ahí realmente vamos a poder cambiar la realidad que nos rodea. Así que los invito a todos a convertirse en motores de cambio de uno mismo y desde ahí trabajar. Genial, que es como la clave del liderazgo, ¿verdad? Cargarse los desafíos y arremeter a por ellos. Muchísimas gracias, Andrea, ha sido fantástico escucharte. Les recuerdo a todos aquellos que están en la audiencia que estas presentaciones se graban y en aproximadamente 10-15 días van a tener la grabación disponible en la misma página de registro en la que se anotaron para esta actividad. Van a ver el nombre de Andrea y cliqueando allí se accede a una página donde va a estar cargado el video para aquellos que quieran revisar y volver a reflexionar sobre algunas de las cuestiones que se han hablado aquí, y desde ya los invito para nuestro próximo webinar el miércoles que viene, cuando vamos a recibir a Carolina Castro, que es, bueno, la primera mujer en la Unión Industrial y además líder en Industrias Guidi, y ella nos va a hablar sobre una política industrial para la pospandemia, un temón también, realmente todo un desafío para todo un sector enorme de la economía argentina, cómo pensarse para lo que se viene. Así que bueno, sin más, nuevamente, muchísimas gracias, Andrea, muy interesante lo que has compartido hoy con nosotros, muchas gracias a todos los de la audiencia por acompañarnos nuevamente este miércoles, y nos estaremos viendo en actividades futuras. Buen día para todos.